Hola, ¿qué tal? Buen día, chicos. El día de hoy vamos a ver lo que es resistencia eléctrica y ley de Ohm. Entonces, como hemos visto, si se mantiene una diferencia de potencial eléctrico entre los extremos de un conductor, se produce una corriente eléctrica, ¿no? Entonces, esto se da a que, pues, siempre vamos a tener un voltaje que se le va a aplicar y una corriente eléctrica que se va a producir y una resistencia a este paso de la corriente, como siempre les había comentado. Entonces tenemos que, nos queda como resistencia es igual a voltaje entre intensidad. Un ohm es la resistencia que permite la circulación de un amper. Acuérdense que el amper es la intensidad, lo que vimos la vez pasada, la clase pasada de la cuantificación de la corriente eléctrica. ¿Sale? Y se le aplica una diferencia de potencial de un volt. Existen, acuérdense, siempre unidades más pequeñas o más grandes, por ejemplo, el microohm, que es 1 por 10 a la menos 6, y el megaohm, que es 1 por 10 a la menos 6. Entonces, podemos considerar la resistencia como la capacidad de un conductor de oponerse al paso de la corriente eléctrica cuando se le aplica una diferencia de potencial eléctrico o de voltaje. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, aquí tengo un circuito eléctrico, esta es una fuente, más adelante vamos, cuando ya veamos los circuitos, vamos a ver cada uno de estos componentes. Aquí tengo una carga segura y una corriente correcta, porque ¿qué es lo que pasa? La corriente, mi resistor está soportando esta carga eléctrica. Es importante siempre que haya una resistencia al voltaje, porque ¿qué es lo que pasa? Imagínense ustedes que no hubiera este resistor. Pues miren, aquí tenemos esto es lo que pasa. Cuando hay una corriente excesiva y una carga máxima, ¿quién se quema primero? El resistor, o sea, el que se está oponiendo a la corriente eléctrica. Imagínense que no hubiera esta resistencia a la corriente, pues todo esto explotaría y tendríamos, pues básicamente, pues en este sentido, pues mucho riesgo en nuestras casas. Entonces, por eso que se pone esta resistencia, porque esto va a oponerse un poco a la corriente eléctrica por seguridad, ¿sale? Y para poder crear un circuito eléctrico correctamente, porque al final, al cabo, la resistencia es lo que ayuda a la oposición y reducción de ese voltaje para lo que tú necesites. Los aparatos electrónicos, por eso es que llevan resistencias, pequeñas resistencias que se oponen a la corriente y la van transformando junto con la ayuda de los transistores y todo ese tipo de cuestiones que ya les había comentado. Entonces, es eso. Obviamente en nuestras casas pues también tenemos fusibles que son los que nos ayudan van aquí más o menos, que ayudan al corto para que pues no se descomponga nuestra resistencia, ¿no? Que tenemos en nuestra casa. Entonces, esa es la situación de la resistencia, ¿no? Entonces, básicamente, como les pongo aquí, un circuito consta de una fuente de energía, que es esta, se representa de esta forma. La línea chiquita es lo negativo y la línea más grande es lo positivo. Alambres conductores, que en este caso pues son las líneas, ¿sale? Estos son los alambres conductores. Un dispositivo que aprovecha la energía eléctrica del generador para efectuar una función útil. Este dispositivo se llama carga, que es lo que tenemos aquí. Obviamente aquí pues tú tendrías conectado lo que tú quieras encender, por ejemplo un foco, un motor, una computadora, una televisión. Aquí pues ya es el dispositivo que tú le vas a aplicar esta carga para que encienda o haga su función. ¿Sale? Por eso, pero aquí se toma como carga segura. ¿Qué es lo que pasa? Imagínense si sobrecargas, por ejemplo, cuando tienes tus contactos, pues hay una corriente excesiva y pues por eso vienen los cortocircuitos, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que siempre en sus contactos no sobresaturen. Dicen, pues le pongo un multicontacto, pero es lo mismo. Al final y al cabo, el multicontacto, lo único que está haciendo nada más, pues es ampliando la capacidad de conectarlos, pero pues sigue estando lo mismo. ¿Sale? Entonces, no sobresaturen sus contactos con muchos dispositivos, ¿sale? Pues digo, a lo mejor 2, 3, 4 por mucho, ¿no? Pero también depende de los tipos de dispositivos, ¿no? Porque, por ejemplo, imagínate, en un solo contacto vas a conectar refrigerador, horno de microondas, licuadora y se me ocurre tu teléfono, pues lo más probable es que tu teléfono va a ser el principal afectado. Entonces, cuiden mucho esa situación de los contactos, no sobresaturen sus contactos en casa porque pueden generar una carga máxima y por lo tanto una corriente excesiva y pues pueden provocar cortocircuitos. A lo mejor no dicen, no, pero pues no pasa nada, profe, los tengo conectados desde hace tiempo, sí, pero ahorita no, a la larga pudiera ser que sí. Entonces, pues es simplemente pues un consejo de básicos de la electricidad, traten de no sobresaturar sus contactos, ¿sale? Sobre todo ahorita que estamos en casa. Entonces, como les decía, pues estos dispositivos convierten energía, ¿no? En algo útil. La ley de Ohm, el científico alemán George Ohm descubrió que para una amplia gama de materiales conductores
y una gran variedad de diferencias de potencial. La razón V es siempre constante para un conductor. En pocas palabras, nos dijo que la intensidad, esta es la ley de Ohm, es igual al voltaje que se da en volts y se representa con la letra V sobre la resistencia que se da en ohms y se representa con el símbolo omega. Mientras que la intensidad ya sabemos que se da en ampere y se representa con la letra A. ¿Sale? Entonces, esta es básicamente la ley de Ohm. Vamos a ver algunos ejemplos. Dice, un motor con una resistencia de 30 ohms está conectado a una fuente. Determina el voltaje de la fuente si la corriente del circuito es de 4 amperes. Entonces, voy a hacer estos ejemplos en el pizarrón. También el que sigue, para que esto, bueno, solamente les puse dos, para que quede esto más explícito. Bueno, como pueden observar aquí nos dice el problema que tenemos un motor con una resistencia de 30 ohms, entonces por lo tanto la R ¿cuánto vale? 30, ¿no? Determinar el voltaje, como nos está diciendo el voltaje, entonces el voltaje va a ser que nuestra incógnita, si la corriente del circuito es de 4 amperes. Entonces la I, acuérdense, siempre va a ser en amperes, o sea en la A va a ser de 4, ¿sale? Entonces ya tengo básicamente pues mis datos y lo que me está pidiendo el problema. Aquí ya lo anoté, fíjense, la resistencia es 30 ohms, la intensidad 4 amperes y el voltaje es el que me está pidiendo. Entonces, la ley de Ohm me dice que intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. ¿Sale? Entonces, me está pidiendo ¿qué cosa? El voltaje. Por lo tanto, la resistencia que está haciendo, dividiendo, va a pasar multiplicando. Entonces, voltaje va a ser igual a intensidad por resistencia. Lo único que hago es simplemente sustituir los datos. La intensidad es 4 amperes, entonces aquí pongo 4 amperes y la resistencia es 30 ohms. 30 ohms. Entonces simplemente pues es una multiplicación, 4 por 0, 0, 4 por 3, 12 y me queda 120 volts. ¿Sale? Y eso es todo. O sea, básicamente no hay sí como que algo distinto, ¿no? Vamos a ver ahora el siguiente problema que les puse ahí. Dice, un faro de un automóvil con una resistencia de 40 ohms. Entonces, por lo tanto, para este ejercicio me está diciendo que la resistencia es de 40 ohms. Entonces, voy a poner 40 ohms. Se alimenta con una batería de 12 volts. Entonces, aquí ya me está dando el voltaje. Entonces, el voltaje tengo 12 volts. Dice, ¿cuál es la corriente en el circuito? Entonces, lo que me está pidiendo es la intensidad. Entonces, fíjense, aquí anoté los datos, 40 ohms y 12 volts. Entonces, aquí no tengo que despejar mi fórmula porque pues ya está despejada. ¿Va que va? Entonces, la intensidad va a ser igual al voltaje, que son 12 volts, entre la resistencia, que son 40 ohms. ¿Sale? Y por lo tanto, para este ejercicio, pues básicamente lo único que tengo que hacer es dividir los 12 volts entre, perdón, los 40 ohms y me va a dar 0.3 volts. ¿Sale? Fíjense, lo voy a poner aquí en la calculadora para aquí. Igual esta se hace nada más una división muy sencilla, ¿no? Entonces te da 0.3 amperes. ¿Sale? Y eso es todo. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si te están pidiendo, a lo mejor vamos a hacer un ejercicio básico? Imaginemos, nos dice, tenemos el siguiente problema, ¿no? Voy a inventarlo aquí. Nos dice que tenemos un circuito que tiene una intensidad de 2 amperes y tienes un voltaje te va a poner de 19 volts, ¿no? Y te dice calcula la resistencia. Entonces aquí tienes que despejar la R. Esta fórmula de la R, si se fijan en el material, ya la había yo despejado. De todos modos voy a explicar el despeje, ¿sale? Acuérdense que aquí nada más, lo único que tienen que hacer es, cuando les están pidiendo la incógnita de abajo, es intercambiarlas, ¿sale? Nada más te va a quedar que resistencia es igual a voltaje entre intensidad. ¿Por qué es esto? Fíjense, se los voy a poner aquí abajito, porque imagínense, la resistencia que está haciendo, dividiendo, va a pasar multiplicando, entonces te queda R por I
es igual a V. Ahora, ¿qué está haciendo la I? Multiplicar, lo va a pasar dividiendo. Entonces, R te va a quedar igual a voltaje entre resistencia. ¿Sale? Entonces, esa es la situación. Por eso les decía, nada más hay que hacer ese cambio. Pero bueno, aquí viene la explicación del por qué es esa fórmula. Y como pueden ustedes observar aquí en el material que les realicé, esta fórmula, pues bueno, ya se las había puesto aquí. Miren, aquí está. ¿Sale? Para que tengan conocimiento de ello. Entonces, pues bueno, terminando el problema que acabo de inventar, pues entonces nada más lo que hay que hacer es sustituir la fórmula, perdón, entonces te va a quedar que voltaje es 19 volts y entre 2 amperes, entonces la resistencia va a ser igual a 9.5 ohms, ¿no? Porque 2 por 5, 10 y 9 por 18 y una 9, ¿no? Los 19, entonces ahí está, 9.5. Eso es si les piden la resistencia. Entonces, pues ya pudimos observar qué es lo que pasa cuando te piden las tres opciones. Muy bien, entonces, pues bueno, aquí les dejo sus problemas. Son bastantes porque, pues en este sentido, pues no, digo, no hay así como que, pues están muy sencillos de realizar. Entonces, pues bueno, mi consejo es que, pues si ustedes pueden imprimirlos y los pegan en su libreta y ya nada más aquí anotan el procedimiento, o en la hoja de Word, pues también aquí lo pueden hacer por medio de la función de las fórmulas. Ahora sí que eso ya se los dejo a su criterio, o si quieren transcribirlo, pues está bien, ¿no? No pasa nada. Les dejo aquí los problemas y las posibles, pues, respuestas de cada uno de los problemas, ¿sale? Entonces, para que ustedes los vayan resolviendo. Y no se les olvide escribir su breve conclusión del tema, de lo que aprendieron en esta sesión. Bueno, pues cuídense mucho, chicos. Saludos.